Gracias al Señor. Quise cantar especialmente hoy esta canción porque la persona que la compuso partió a la presencia de Dios hace 2 días. Probablemente alguno lo conozca, es Jaime Murrell, una persona que ha dedicado toda su vida a alabar y bendecir el nombre de Dios. Y realmente para nosotros, en cada despedida de esta naturaleza, sentimos, sobre todo las personas más cercanas, ¿no?, el dolor de la separación, pero sin embargo sentimos el gozo de una tarea cumplida, de una graduación llevada a cabo, en la cual ahora sabemos que las personas que pasan por esta situación y han conocido al Señor gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora pueden vivir junto a Él por toda la eternidad. Así que el Señor esté tocando nuestros corazones también con esta letra. Les invito a leer un pasaje en la palabra de Dios que también se encuentra en Lucas 22 como el texto que leí hoy. Pero vamos a leer un poquito más arriba. Vamos a leer en Lucas 22, versículo 32. Para no quedar fuera de contexto, los invito a leer los 4 versículos. Vamos a leer del 31 al 34. El título en las Biblias de casi todos seguramente es el mismo que en el mío, que dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Y dice así, en el 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Gloria a tu nombre, Señor, alabado. Gracias, Señor. Háblanos con tu palabra en esta tarde, Señor. Manifiéstate con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tomen asiento, por favor. Como decíamos recién, quebranta mi corazón. Yo quiero menguar para que Él crezca. ¿Se acuerdan quién dijo esto, no? Juan el Bautista. Y en esta ocasión encontramos al Señor manifestándose con respecto a la actitud que iban a tener los discípulos en lo inmediato, sabiendo que lo iban a abandonar. Cuando leemos las profecías en el Antiguo Testamento, en más de una ocasión Él hace referencia a este abandono que iba a recibir. Pero Él sabía. El Señor Jesús, a pesar de que sabía que lo iban a abandonar, les daba las directivas, no para que no lo abandonaran, sino para que estuvieran fuertes. Miren cómo le dice a Pedro, como acabamos de leer recién: he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él oraba por los discípulos. Qué distinto, ¿no?, que es al ser humano que generalmente... ¿Qué es lo que hace la persona cuando es ofendida, es abandonada? Trata de buscar venganza, o por lo menos pagar con la misma moneda. Vieron que en el mundo la gente tiene un montón de refranes referidos a esto. Qué sé yo, la venganza es un plato que se come frío. Sentante en la puerta de tu casa que vas a pasar, que vas a ver pasar el carro con el cadáver de tu enemigo, y todas cuestiones por el estilo. Sin embargo, en el Señor, Él nos enseña que como es un Dios de amor, a pesar de que Él sabía que lo iban a abandonar, Él oraba por los discípulos. ¿Y cuántas veces cada uno de nosotros, con nuestras actitudes, con nuestros pareceres, con nuestra falta de fe en alguna ocasión, le damos la espalda al Señor y nos olvidamos de que Él sabe todo,
y que lejos de ofenderse, pretende que alcancemos ese lugar que nos ha dado de privilegio por medio de la fe que Él ha comprado para nosotros. Y lejos de arrojarnos a las garras del enemigo, ora por nosotros para que estemos satisfechos y llenos de fe, para que nada nos aparte del camino, ni a destra ni a siniestra. En Juan 11:25, ¿tienen Biblia? Sí, ¿no? Porque me acostumbré tanto a leer del pizarrón, de la pantalla, que a veces uno prescinde de este elemento tan maravilloso. Pero si no, lo tienen también en el teléfono, ¿no? Juan 11:25. En esta ocasión el Señor venía hablando porque había muerto Lázaro y Él había orado por Lázaro y Lázaro iba a volver a la vida. Le decía en el 23, cuando estaban muy preocupados sus hermanas, tu hermano resucitará. Entonces la hermana creía que se refería al futuro, ¿no? ¿Está saliendo en pantalla el texto? No te preocupes, no te preocupes. Entonces en el 11:25 dice, Marta le dijo, yo sé que en el 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo en el 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pedro estaba escuchando que el Señor le decía que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y Pedro se ofrecía voluntariamente a seguir con él a pesar de cualquier lucha. Pero sin embargo el Señor sabía que Pedro lo iba a negar. Si recuerdan la historia, estaba Pedro en el patio de un lugar donde estaba, un montón de gente común, y sin embargo cuando lo reconocieron, porque decían, no, este habla igual que en el mismo idioma, no, y empezó a maldecir incluso. ¿Recuerdan esa escena, verdad? Sin embargo Jesús oró por él para que su fe no falte. Y con los antecedentes que tenían los discípulos, de escuchar una y otra vez de que el Señor iba a pasar por la muerte, pero que le iba a vencer, incluso en textos como este que dice, yo soy la resurrección y la vida, les enseñaba que no tenían que preocuparse porque Él fuera a morir, porque Él sabía que iba a ser resucitado, y se los estaba diciendo. Pero claro, es como si a nosotros de pronto un día nos dijera alguien, mirá, me compré un auto de un color que no conocemos. ¿Cómo podemos imaginar un color que no conocemos? Imposible. Uno entiende la gama de los azules, de los rojos, de los amarillos, sus mezclas, y fuera de ahí nada más. Sin embargo, el Señor les estaba diciendo algo que les iba a suceder, que iban a ver que iba a pasar, que nunca había pasado y nunca iba a volver a pasar. Que el Hijo de Dios, llegado a la tierra de manera milagrosa a través de la Virgen, se iba a ir también de la tierra, pasando por la muerte como cualquier humano, pero como Dios iba a vencer la muerte. Y ahora todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, podemos estar seguros de que esa muerte no tiene valor sobre nuestra vida. Gloria a su nombre. Porque la muerte ya fue vencida. ¿Sabía que la muerte fue vencida? Nosotros no tenemos la angustia, la inseguridad, la desesperación de no saber qué pasa cuando se cierren nuestros ojos. Nuestra misión es permanecer la mayor cantidad de tiempo posible cuidando este templo que el Señor nos ha dado. Alimentándonos bien, cuidándonos de no hacer macanas, poniéndonos el barbijo, lavándonos con alcohol en gel y todo lo que nos recomiendan. Pero el día que nos toque ir a la presencia de Dios sabemos que vamos a estar juntamente con Él por toda la eternidad. Por eso quería nombrar a este artista cristiano y pastor y predicador que tantas bendiciones trajo al mundo cristiano con sus alabanzas, porque él seguramente sintió lo mismo cuando el Señor lo venía a buscar. Pedro
iba a pasar por algunas situaciones, pero iba a seguir predicando el Evangelio e iba a ser de los más importantes de la iglesia, porque iba a ser investido por el Espíritu Santo una vez que aprendiera que Cristo era la resurrección y la vida. Y hay otro texto también que habla en Mateo 26, 32. En el 30, 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto estaban en la cena, ¿recuerdan? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya, ¿qué cosa? ¿Cómo dice en su Biblia? Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Se los decía una, se los decía dos, se los decía un montón de veces. Pero vaya a saber qué era lo que entendían los discípulos cuando Jesús les hablaba de esto. Quizás como María pensarían que se refería a la resurrección postera al final de los tiempos. Pero él estaba hablando de algo literal que iba a sucederle en lo inmediato. Y el Señor hoy en esta tarde quiere decirnos a nosotros también que no tenemos que tener temor, que no tenemos que tener angustia, que no tenemos que tener desesperación por no saber qué va a suceder con nosotros el día de mañana. Si vamos a pasar por alguna situación de prueba como la pasó Pedro, o si el Señor nos va a decir, como le dijo a Marta: esto que yo te digo es para ahora, porque tendremos que enfrentar alguna situación dolorosa. Pero de todas, el Señor ofrecía la respuesta, que en Él encontrarían aquellos que se acercaban a Él victoria sobre la muerte y victoria sobre cada uno de los males que podían acontecerle en la vida de cada uno de ellos. Yo no sé el Señor cómo se manifiesta en cada uno de nosotros. Yo sé lo que me pide a mí, yo sé lo que me da a mí, y puedo asegurarles que a lo largo de mis 40 años de conocer al Señor he pasado un montón de situaciones. Algunas, pero ¿saben qué me pasa hoy cuando las miro a la distancia? Seguro que pasé situaciones dolorosas y angustiantes en las cuales no sabía qué iba a hacer de mí el día de mañana. Porque estaba apesadumbrado, estaba con la soga al cuello, como quien dice, por alguna situación que en definitiva repercute después en la vida espiritual. Pero sin embargo el Señor me sacó de todas. Y hoy no tengo conciencia del tipo de sufrimiento que sentía cuando sufría, porque es más grande el gozo de su presencia, el gozo de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, sabiendo que así como Él nos promete librarnos de la muerte, también nos promete una vida victoriosa en Él, haciendo que, como lo pidió para Pedro, que nuestra fe no falte. Muchas veces cuando vienen los problemas a nuestra vida, nos pasa eso, nos falta fe. Bueno, pero a Pedro parece que le sobraba, porque le dijo: no, Señor, yo, ¿sabes qué? Voy a ir con vos, aunque me maten. Y el Señor, que lo conocía, le dijo: mirá, Pedro, antes que cante el gallo, antes que sea madrugada, ya me vas a haber negado 3 veces. Y recuerdan el texto, ¿no? La sensación que tuvo Pedro cuando escuchó, después de haberlo negado, que el gallo cantaba. Porque no se habrá dado cuenta en el momento de que lo estaba negando la primera ni la segunda vez. No, yo no soy. Y cuando maldecía y se enojaba porque lo querían comparar con aquellos que seguían al Jesús y él quería escaparse de eso, seguro que no se acordaría de que el Señor le había dicho esto. Pero cuando escuchó cantar al gallo, ahí recordó las palabras del Señor. Tal es así que cuando seguimos leyendo en el relato más adelante, vemos que el Señor se acerca a él y le pregunta si lo amaba. Pero él ya no le dice: Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Él le dice: Señor, tú lo sabes todo. El Señor lo confrontó con su pequeñez y le mostró su grandeza.
Nada podemos hacer por medio de nuestro esfuerzo humano, por más que nos parezcamos al más gigante de la fe y que querramos ir con el Señor hasta la muerte a cualquier lado. Nada de eso sería posible si no estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Y si podemos hacer alguna obra heroica de ese tipo, es porque el Espíritu Santo llena nuestro corazón. Que el Señor nos ayude. No sé qué es lo que lo despierta en su casa. ¿Saben que cuando yo me mudé donde vivo ahora, vivo acá en Boedo a 15 cuadras? Enfrente de mi casa había un vecino, un zapatero que tenía un taller. No tiene nada que ver con lo que voy a contar, pero vivía enfrente de casa. Tenía un gallinero. Y yo estaba en casa y escuchaba ¿qué? Las gallinas. Nunca logró despertarme porque, estaban lejos y siempre usé despertador. Pero esto me hacía acordar de que cada uno de nosotros tiene algo que nos llama la atención, con lo cual el Señor nos despierta cuando queremos alejarnos de Él y nos falta la fe. Cada uno de nosotros en su celular probablemente al lado de la cama elige una melodía para que lo despierte. Otros tendrán un despertador, otros por ahí no tienen nada. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quiénes se despiertan con el celular? Yo soy uno. Casi todos, ¿no? Estoy seguro que casi ninguno de nosotros tiene la misma música para despertarse, ¿no? Después lo podemos chequear. Y yo cada tanto la cambio también. Cambio la foto de perfil, la foto del fondo, qué sé yo. Me encanta cambiar. Y las músicas. Que el Señor nos ayude. Porque así como cada uno tiene una música distinta en su despertador de teléfono, seguramente cada uno de nosotros también tiene un llamado de alerta diferente de parte del Señor. A lo mejor el Señor nos está intentando despertar nuestra fe de alguna manera. Y la única manera que vamos a tener de reconocerlo es cuando escuchemos el llamado de Dios. Que nuestros oídos puedan estar alerta para recibir su llamado, para atender su llamado y saber que Él nos va a dar la victoria, que en Él somos victoriosos, porque en Él vamos a encontrar respuesta hasta los males más terribles. Y lo peor que nos puede pasar es que llegue la muerte delante de nosotros. Y aún así, el Señor nos ofrece la victoria. Así que el Señor nos ayude, que el Señor ponga su mano sobre cada uno. Si alguno está pasando por alguna situación dificultosa, si alguno está renegando de su fe, si alguno se siente lejos del Señor, que cada uno de nosotros pueda escuchar, como escuchó Pedro, el llamado de aquello que nos hace reflexionar y pensar que estamos lejos del Señor, para que Él pueda otra vez acercarse a nosotros, para que nosotros podamos acercarnos otra vez a Él, sabiendo que en su mano estamos protegidos. Sabemos que en su mano Él nos protege con su amor y que nos va a dar victoria sobre victoria. Si usted quiere pedirle esto al Señor, le invito a que se ponga de pie y alabe el nombre del Señor y que le diga: Señor, yo quiero que tú, Señor, me llames a una reflexión. Señor, yo quiero que pueda entender en mi corazón que tú eres lo más grande, que tú eres aquello que me va a librar de todo mal, que tú eres aquel que me va a librar de la muerte, y que nada ni nadie me aparte de ti, y que cada día, como lo hiciste con Pedro, hagas que crezca en nosotros nuestra fe. Aleluya, alabe el nombre del Señor, gloria a tu nombre.